Educación y disciplina con amor. Ármelos y prepárelos para un futuro difícil. Pero el error no fueron las nalgadas, sino la forma en que se administraron. Regla número 1 de una nalguiza buena: no la posponga. Para mí, nalguear es el primer recurso. Eso no significa que recete muchas nalgadas o muy frecuentes. Rara vez lo hago, pero cuando decido que la situación lo amerita, lo hago y se acabó la discusión. Primera parte. La disciplina, un asunto de familia. La dictadura benévola. Aún recuerdo a uno de mis maestros de la facultad, que impartía un curso sobre matrimonio y relaciones familiares. Hablaba sobre las diferencias entre familias democráticas y autocráticas. Decía que en la familia democrática todos son iguales. En consecuencia, la obediencia de los niños no era obligatoria, y los desacuerdos se resolvían mediante negociaciones, discusión y avenencias. Cooperación y armonía eran las características genéricas de la familia democrática. Maravilloso, pensé, recordando la forma en que mis padres limitaron mi libertad. Me conservaron en estado de virtual servidumbre y dijeron cosas horrendas como «porque lo mando yo». En contraste, la familia autocrática estaba formada por una jerarquía donde los padres se ubicaban en la parte superior. A los niños se les castigaba por desobedecer y no podían tomar decisiones por sí mismos. La avenencia y el acuerdo entre padre e hijo solo era posible bajo los términos impuestos por el padre. Entre los hijos de padres autocráticos reinaba más la obediencia que la cooperación gozosa. Pero qué horror, pensé. Igualito que cuando yo era un niño. Y juré solemnemente que cuando llegara el momento sería un padre democrático. 13 años y 2 hijos han arrojado muchas capas de polvo sobre mi juramento. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Años de la vida de Eric lo consideré como mi igual. Si a Eric no le gustaban las decisiones que tomaba, se revolcaba por el suelo y yo reconsideraba. Me parecía injusto obligarlo a obedecer, de modo que él no obedecía. Pero el resultado de este ejercicio de democracia no fue armonía, fue anarquía. Una noche se me apareció en sueños un anciano que dijo llamarse el espíritu del futuro de Rosemont. Llevaba en las manos una bola de cristal, y cuando vi hacia el interior de la clara esfera, apareció la imagen de una familia Rosemont vieja cuyos miembros estaban enfundados en una elegante camisa de fuerza hecha de brillante acero inoxidable. Desperté gritando, bañado en sudor, y la vida con papito jamás volvió a ser igual. En la actualidad, nuestros hijos nos obedecen, no disfrutan el derecho de tomar decisiones por sí mismos. Sin embargo, les concedemos el privilegio de tomar muchas decisiones, reservándonos nosotros como nuestro derecho la opción de retirarles dichos privilegios cuando abusan de él o cuando no nos satisfacen los resultados de sus decisiones. Es posible entablar negociación hasta donde nosotros lo permitimos. En pocas palabras, creamos una anticuada y terrible familia autocrática, y Willy y yo somos los dictadores benévolos. Los dictadores benévolos son autoridades bondadosas que comprenden que su poder en el cimiento del sentido de seguridad son nuestros hijos. Los dictadores benévolos gobiernan por virtud de la autoridad natural. Saben que es lo mejor para sus hijos y no derivan placer alguno de mangonear a sus chicos. Gobiernan porque es necesario que lo hagan. Preparan a sus hijos para el momento en que tengan que gobernarse a sí mismos y a sus propios hijos. Los dictadores benévolos no necesitan infundir miedo para transmitir su influencia. Son autoridades, pero no son autoritarios. No exigen obediencia silenciosa y alientan los cuestionamientos. Pero son ellos quienes toman las decisiones finales. Restringen la libertad de sus hijos, pero no son tiranos. Las restringen con el único fin de guiarlos y protegerlos. Establecen reglas justas y exigen firmemente que se respeten. La familia con un dictador benévolo es predecible y segura para los niños. Todo ese grupo anterior de certidumbres
garantiza más libertad de la que sería factible bajo otras circunstancias. Y la verdad es que, lo acepten o no, todos los padres somos dictadores de diferentes clases, algunos más que otros, y los demás benévolos hasta el punto en que perjudican a sus hijos. Todo lo anterior puede ser difícil de aceptar a primera vista, porque usualmente asociamos a la dictadura con la opresión, la tortura y el secuestro. Pero una dictadura no es otra cosa que un sistema de gobierno en el que una persona tiene el control y la responsabilidad de tomar decisiones a favor de un grupo de personas, cuentan con que esas decisiones serán beneficiosas. Y eso es lo que hacemos los padres. ¿No es verdad? Nos guste o no, los padres somos eso, dictadores. Hace algún tiempo, hablando ante un grupo de médicos, les explicaba mi concepto de dictadura benévola en lo que es organización de la familia. Uno de los médicos, bastante alterado, pidió la palabra. ¿Está usted planeando la idea en una forma demasiado generalizada? Su dictadura benévola puede funcionar muy bien cuando los niños son pequeños, pero a los hijos adolescentes debemos darles más libertad y más oportunidades para que tomen sus propias decisiones. Naturalmente, lo que usted dice es absolutamente correcto, y se ajusta perfectamente a mi dictadura benévola. La clave de lo que usted dijo fue la forma en que utilizó el término darles. Estoy de acuerdo. Los padres debemos estar dispuestos a darles a los hijos más libertad y más elecciones conforme van creciendo. Aún la libertad para cometer errores cuando llegue el momento. Pero siempre debemos conservar el control de la decisión de dar. Mientras nuestros hijos dependan de nosotros, debemos concederles el control absoluto de sus vidas. Mientras los hijos vivan bajo el techo familiar y dependan de sus padres para la protección legal y el sostenimiento económico, no es posible que haya una relación democrática entre padres e hijos. Hasta que el joven se vaya de la casa paterna, solo puede haber ejercicios de democracia cuidadosamente orquestada por los padres. Sí, según vaya madurando el hijo, deben darles grados crecientes de independencia, pero otorgados desde una posición segura de autoridad. Es derecho de los padres conceder un privilegio, y es su derecho retirarlo cuando no es correcto o justo que los hijos lo conserven. Dentro de este encuadre, los hijos aprenden lo que vale la independencia, no como algo a lo que se tiene derecho, sino como algo que se debe ganar, por lo que hay que esforzarse y trabajar, y que por lo tanto vale la pena cuidar. Usted es el patrón, por bien de ellos. Su matrimonio es primero. Al conducir un seminario para 50 madres que trabajan, escribí lo siguiente en el pizarrón. En mi familia, lo primero son los hijos. Luego, les pregunté si ese era su punto de vista en cuestión de prioridades. Más de la mitad respondió afirmativamente. En muchos seminarios posteriores he planteado la misma pregunta y recibido la misma respuesta. Parece que nosotros mismos nos echamos la soga al cuello. Mis hijos son lo primero. Es un boleto de viaje sin retorno hacia el sitio donde los padres se preocupan por los hijos que chillan y que no obedecen órdenes dadas por esos padres que finalmente pierden la paciencia. Gritan al unísono y se lanzan de cabeza hacia ese tenebroso agujero llamado sentimiento de culpa. Es un sitio donde los esposos llegan a su casa para escuchar las quejas de su mujer, que se lamenta porque ser madre absorbe tal cantidad de energía que no les queda ninguna para ser esposa. Es un lugar donde la gente sufre, escondiendo su dolor bajo el eslogan de «mis hijos son lo primero». Es fácil la forma en que la gente llega a ese sitio. La mayoría de los padres hemos estado ahí, algunos de visita, otros para quedarse. Una de las explicaciones más comunes para esta actitud es la de «mis hijos vivirán mejor y tendrán una infancia más agradable que la mía». Pero cualquiera que sea la raíz del problema, el hecho es que hemos creado para nuestros hijos una posición de primordial importancia dentro de la familia. Hemos elevado al niño hasta un pedestal, adoptando una adoración de autosacrificio ante su potencia y su autoestima.
Parece que no nos damos cuenta de que cuando el niño se convierte en el eje central de la pareja, la relación del matrimonio comienza a naufragar. Dentro de la familia solo hay un lugar adecuado para los niños, el asiento trasero. La posesión exclusiva del volante y del asiento delantero pertenecen al matrimonio. El matrimonio es la base sobre la que se construye la familia y de la que depende toda la familia. El matrimonio es anterior a los niños y está destinado a sobrevivir después de ellos. El matrimonio es el núcleo de la familia. La crea, la defiende y la sostiene. Trasciende las identidades de las dos personas que lo criaron y cuando es sano no solo conserva esas identidades individuales, sino que las impulsa a florecer. Las necesidades de los niños son satisfechas si se satisfacen las necesidades del matrimonio. Los niños que experimentan la relación de sus padres como una base absoluta de seguridad y de estabilidad en el centro de la familia se sentirán como los niños más seguros del mundo, como los más protegidos. A partir del ejemplo de sus padres aprenden a compartir, a manifestar su desacuerdo en formas que no comprometen la dignidad de nadie, y aprenden el arte maravilloso de interesarse por los demás. Aprenden que la relación de sus padres no los incluye a ellos, y no obstante llega el momento en que se dan cuenta que son protegidos y nutridos gracias a esa relación. Y ese es claro sentido de separación-unión lo que alienta el desarrollo de la autonomía e impulsa a los niños hacia la realización de la promesa que representan al nacer. No existe en la tierra ningún niño que necesite más que eso. Padres independientes. Padre y madre a la vez. Quiero referirme específicamente a los mitos que colorean nuestros conceptos con respecto al padre-madre o a la madre-padre. Aquellos que están solos, sin pareja, ante la educación de sus hijos. El mito principal indica que educar a un hijo es mucho más difícil si no se tiene una pareja. Eso no es cierto. No hay duda de que educar a un hijo sin compañero es diferente a hacerlo dentro de una familia intacta, pero lograrlo solo presenta el grado de dificultad que uno piensa que tiene. Un padre o una madre individual maldice su aislamiento de la manera siguiente: soy yo quien tiene que tomar todas las decisiones, mientras que otra se congratula pensando que no hay quien ponga en tela de juicio las decisiones que tome. Como en todo, esta situación tiene ventajas e inconvenientes. Usted decide. ¿Quién de ellos tiene razón? Ambos. Si usted piensa que criar sola a su hijo es una tarea tremenda, así será. Y si por el contrario se convence de que educar a sus hijos con absoluta independencia es la oportunidad más grande del mundo para vivir creativamente, utilizará esa fuerza positiva para crear una oportunidad tras otra tanto para sí misma como para sus hijos. Usualmente todas las personas nos las arreglamos de manera de probar que lo que creemos es cierto. Esta actitud sobre la paternidad-maternidad individual no existiría de no ser por un grupo de mitos aún más insidiosos con respecto al matrimonio. En esencia, ese grupo de mitos sostiene que el matrimonio puede hacer por la persona lo que ella se siente incapaz de hacer por sí misma. Es decir, puede lograr que nos sintamos completos, felices y realizados. Ese espejismo no solo destruye muchos matrimonios, también deja a su paso una larga estela de desconsuelo y desesperación. En la vida real, el matrimonio no vuelve feliz a la gente por sí mismo, ni el divorcio la hace desdichada. En la vida real, nosotros nos autoconvertimos en personas felices o desgraciadas, o amargas, coléricas, o lo que decidamos elegir. Los hijos de un hogar dividido se ven arrastrados por el melodrama, la opinión absurda, y principal es que los dañaron, que en su vida falta algo que les hará daño por los siglos de los siglos. Amén. El mito sostiene que los niños deben tener una pareja de padres. La verdad es que los niños necesitan de dos padres que se amen entre sí. El hecho real es que para ellos es preferible un solo padre que los ame y no dos padres que no se quieran entre ellos. Quienes aceptan el mito de que el padre individual solo es partícipe de un juego de perdedores, eligen derrotarse a sí mismos.
Sus sentimientos de impotencia, cólera, soledad y frustración han sido impuestos por ellos mismos, en contra de sí mismos. Aceptemos que para bien o para mal llevamos el control y la rienda de nosotros mismos. Si usted no tiene pareja, como cualquier matrimonio, para educar niños sanos y felices. No puede ser padre y madre a la vez. Pero puede ser una persona plena y realizada con vitalidad suficiente para compartirla con sus hijos. La misión nunca es demasiado grande para una sola persona, si la persona es lo suficientemente grande como para realizar la misión. Respeto para su hijo, un criterio diferente. Desde hace alrededor de 25 años nos hemos vuelto cada vez más dependientes de que los expertos nos indiquen cómo educar a nuestros hijos. Y en el proceso nos hemos vuelto más infantiles gracias a nuestra dócil actitud de no cuestionar su pericia y sabiduría. Por desgracia, algunos de sus consejos han hecho más daño que beneficios. La Escuela Permisiva de Expertos en Psicopedagogía, Summerhill, nos aconsejó que respetáramos a nuestros hijos. No fueron específicos ni claros al respecto, porque a nosotros no se los exigimos. Después de todo, ellos eran los expertos. Tal como emplean el término respetar, se infiere que los padres debemos tratar democráticamente a los hijos, como iguales. Todos estamos de acuerdo en que en cualquier ser humano es digno de respeto. Los padres debemos respetar a los hijos, por lo que son y por aquello, pero no como iguales. El respeto entre padres e hijos es una calle de dos sentidos, pero el tráfico que va en cada dirección de esa calle es diferente en todos sentidos. Los padres que insisten en la obediencia están cuidando de una de las necesidades más básicas de sus hijos. Desafortunadamente, hay padres que identifican a la obediencia con la pasividad, y no queriendo educar niños pasivos, encuentran argumentos para no imponer la obediencia. Creen que imponerse ahogaría la independencia de sus hijos, y es todo lo contrario. Aprender a obedecer refuerza la independencia del niño. Los niños obedientes tienen padres que señalan claramente los límites y que imponen que sean respetados. Dentro de ese encuadre tan claro, los hijos tienen libertad para explorar, para ser cuidadosos, creativos, en pocas palabras, para ser tan independientes como lo permita su propia madurez. Contrastemos el respeto que exige el padre autoritario para quien respeto y miedo son lo mismo. Los niños que temen a sus padres no obedecen, se someten. Los hijos obedientes no tienen miedo, tienen seguridad y confianza en sí mismos. Tienen incluso la seguridad necesaria como para permitirse un cierto grado de rebeldía. Lo común es que quienes temen a sus padres se vuelvan hipócritas, aprenden a mentir para escapar a las restricciones. En el extremo opuesto de los padres autoritarios encontramos a los que no exigen uno. Los niños cuyos padres no exigen obediencia viven en un mundo de límites constantemente cambiantes. Como en los actos de magia, dichos límites aparecen y desaparecen, aunque sin el aviso previo que dan los ilusionistas. Los planes, programas, agendas son secretos, y los niños se ven obligados a buscarlos. Su búsqueda es frenética, y trae como consecuencia la falta de aprobación de todos. En consecuencia, se les califica de desobedientes. A pesar de todo, yo afirmo que no existen los niños desobedientes. Solo hay padres que no aceptan sus responsabilidades y criaturas convertidas en chivos expiatorios. Los niños a quienes no se les da a conocer sus límites dependen de que sus padres los recompensen cuando por casualidad descubren parte de los límites secretos y programas educacionales ocultos. Y la verdad es que la obediencia debe ser una recompensa por sí misma, hasta el grado en que los niños funcionan responsablemente dentro de los límites que sus padres definan como claridad. Dichos límites deberán ampliarse. Tarde o temprano, los niños dejan de requerir que alguien les defina sus límites. Luego, entonces, la obediencia es el camino hacia la madurez. Los estrictos. Pocos términos han sido tan mal entendidos como estricto. Pocos términos han sido tan calumniados y su sentido original se ha corrompido hasta el punto de volverse irreconocible.
Actualmente casi todos están de acuerdo en que estricto es sinónimo de severo, autoritario, inflexible, dictatorial, irreducible, tirano, dogmático y puritano. Severo. Hasta suena brusco, como el restallido de un látigo. Cuando ahora se piensa en un padre estricto, surge la imagen de un villano con un ojo bilioso, puesto en lo que sus hijos hacen o piensan mal, y el otro cerrado ante su buena conducta. Pero eso es mentira. Los padres estrictos han sido difamados por los permisionistas, que han confundido nuestras vidas con la misma facilidad que nuestro lenguaje. Para comenzar a redimir este adjetivo, permítanme decir que no hace muchos años, antes de que se pusiera de moda idolatrar a los niños y permitirles que nos dieran patadas en las espinillas, ser un educador estricto era considerado como una virtud. Cuando los niños eran niños y los padres eran los que llevaban el timón, ser estricto significaba definir claramente las reglas y exigir que se respetaran. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada, los padres sus hijos en más de un sentido. Les comunican claramente lo que se espera de ellos, sin dejar lugar a malos entendidos. Sus niños siempre saben cómo van a reaccionar, y por lo tanto siempre están seguros de su posición y de los resultados de su conducta. Enseñan a los niños a no esperar más de lo que los pequeños hayan invertido en cualquier situación y aspecto. Saben que sus hijos confían en ellos para que los mantengan en el camino adecuado, y con mano justa y amorosa corrigen sus desviaciones inevitables. Los padres estrictos son disciplinados consigo mismos, y no practican ni una de lo que predican. Por encima de todo comprenden la importancia de las reglas. Las reglas protegen, aseguran el bienestar físico y emocional de los pequeños. Las reglas son la base del orden. Regulan el ir y venir de los niños por el mundo, ya que sin ellas, los niños están completamente desvalidos y desarmados ante situaciones desconocidas. Paradójicamente, una regla es a la vez un freno y una garantía de libertad. Una regla indefinida o que a veces se cumple y a veces no es una regla, es un fraude, una traición. Este tipo de regla, el niño se convierte en una víctima, en un prisionero de la incertidumbre. Por el contrario, el niño que pone a prueba una verdadera regla, como lo hacen todos los niños, y descubre las consecuencias de haberlo hecho, queda libre para funcionar constructivamente dentro de los límites de dicha regla. El sonido de una mano que aplaude. Yo nalgueo a mis hijos, o para ser más preciso, lo hice, y es probable que lo repita, o quizás no. Vean ustedes, la interrogante no es no o no nalguear. Se haga o no, la pregunta es, ¿funciona o no funciona? Hace un par de años escribí en mi columna periodística que nalguear no es la cosa terrible que se dice, sino que la gente que vive obsesionada con la adoración infantil ha hecho un gran escándalo al respecto. Poco después de la publicación de la columna, uno de esos escandalosos me dijo que estaba yo favoreciendo el maltrato y el abuso de los niños. Otro me dijo que si estaba yo de acuerdo en eso, de que la letra con sangre entra. Lo que realmente molestaba a mis críticos es que no comparto su criterio del mundo con respecto a que los hijos que reciben una nalgada a. se odian por ser niños malvados, b. aprenden a resolver sus problemas golpeando a la gente, c. algún día maltratarán a sus propios hijos, d. convertirán en criminales violentos, o e. todo lo anterior. Les tengo buenas noticias. Esos mitos están equivocados. Los factores sociales, económicos, psicológicos y políticos que se combinan para producir criminales, violadores y lisiados emocionales son demasiado complejos hasta para la más eficiente de las computadoras. El escenario típico de la nalgada comienza con un niño haciendo algo que está claramente fuera de los límites establecidos. Digamos,
para saltar desde la mesa de la sala al sillón. Sus padres reaccionan estremeciéndose, sacudiéndose y agitando los brazos. El niño se da cuenta de que a pesar de su agitado revoloteo, no hace nada al respecto. Archiva esa valiosa información en un banco de neuronas etiquetado como alta prioridad. 15 minutos después se trepa de nuevo a la mesa de la sala y por segunda vez emprende el vuelo hacia el sofá. Sus padres se estremecen, se sacuden y aletean igualito que antes. Y de nuevo, no sucede nada. Espléndido. Repite la proeza. Pero en esa ocasión, sin dejar de aletear, uno de sus padres anuncia: «Si lo vuelves a hacer te doy una nalgada. ¿Entiendes?» Claro que entiende. Tiene la capacidad suficiente para reconocer un desafío. Mientras tanto, sus padres se detienen crecientemente frustrados por su desobediencia. Distracción o cualquiera que sea el término que usen para no aceptar la responsabilidad de lo que está pasando. La criatura ejecuta otros 5 saltos y sus padres aletean otras 5 veces y repiten sus amenazas. Al 9º intento, el nene rompe un florero de cristal importado. Sus padres caen sobre el nene como un par de furias, apuntando contra sus pequeñas asentaderas y gritando: «Te lo advertimos, mira lo que hiciste». Varias horas después del incidente, la casa sigue envuelta en un manto de melancolía. Nadie habla, nadie ríe. El niño siente que cayó en una trampa. Los padres se sienten culpables. Todo ha sido una pérdida de tiempo, de energía, de inteligencia y de cristal importado. Pero el error no fueron las nalgadas, sino la forma en que... Regla número 1 de una nalguiza buena: no la posponga. Para mí, nalguear es el primer recurso. Eso no significa que recete muchas nalgadas o muy frecuentes. Rara vez lo hago, pero cuando decido que la situación lo amerita, lo hago y se acabó la discusión. Regla número 2. No amenace. ¿Qué objeto tiene el anuncio dramático? Una amenaza no es otra cosa que una actitud implorante y apologética de suplicarle al nene que le evite hacer algo malo. La amenaza es un acto de holgazanería irresponsable. Además, el precio de no actuar es la frustración que aumenta de amenaza en amenaza hacia una explosión final y carente de utilidad. Regla número 3. Use la mano. Una nalguiza es una expresión no verbal de su autoridad y su desaprobación. Haga contacto directo, de persona a persona. Regla número 4. No huya después de la nalgada. La nalgada no es el final de algo. Es o debe ser el principio de algo. Después de la nalguiza es importante hablar. No ofrezca disculpas o explicaciones. Ahora que he logrado captar tu atención absoluta e indivisa, te diré cómo es la vida con papá o con mamá. Haga una declaración breve y simple que resuma sus sentimientos respecto a lo que hizo el nene, y que defina con claridad que su conducta estuvo contra las reglas establecidas. Diga lo que tiene que decir. Dirija al niño hacia el buen camino y lance lo sucedido al pasado. La idea no es causarle dolor al nene, sino 1. Terminar rápidamente con una conducta indeseable. 2. Recordarle al peque quién es la autoridad. Expresar en tono moderado su enojo. Y 4. Captar la atención del niño para unos momentos de charla sincera. Lo común es que mis hijos no sepan cuándo van a sentir mi mano en su trasero, aunque entienden que los nalgueos en respuesta al desafío abierto, a la desobediencia intencionada o a las muestras flagrantes de falta de respeto. Pero la nalguiza no pasa de ser una de las formas que elijo para expresarme ante cualquiera de esas circunstancias. Lo que importa es que se las propino mucho antes de sentirme harto. De esa manera, mis hijos jamás me hartan. Porque lo mando yo. Esa era una de las frases preferidas de mi padre. Yo discutía muchísimo y ese era su argumento para taparme la boca. Cuando cumplí 16 años, juré sobre una montaña de álbumes de rock and roll
que mis hijos jamás me oirían decir porque lo mando yo. No, yo no sería esa clase de padre. A mis hijos se les daría sentido de responsabilidad individual y oportunidades ilimitadas para tomar sus propias decisiones. Después de todo, estábamos cerca del fin del siglo, y la libertad individual flotaba en el aire. Mi hijo nació en esa época incierta. 3 años después, la época no era menos incierta para Eric. Los berrinches y las pataletas flotaban en el aire. Llegó el momento en que se vio con claridad que si yo no actuaba de manera decisiva, Eric adquiriría suficiente control de sí mismo como para tomar decisiones sensatas. De manera que llevé al caballo hacia el frente de la carreta y me aposenté en el sitio del conductor. Todavía me frunzo un poco bajo el sonido de porque lo mando yo, pero creo que mi padre tenía el principio de una idea cuerda. Los niños pequeños, me refiero a los menores de 5 años, reciben un gran beneficio si se les dan razones que puedan expresarse en no más de 25 palabras de 1 o 2 sílabas cada una. Pero cuando la respuesta a su por qué es larga o complicada, el niño debe escuchar un mensaje muy claro que diga: seré yo quien se haga cargo de la situación. Lo más honesto es que a menudo la verdadera causa por la que los padres demos una orden o tomamos una decisión es eso, porque lo mando yo. El problema con mi padre fue que no encontró el momento para detenerse. Cuando estaba en la universidad, todavía me tocaba escuchar el por qué lo mando yo, pero me enseñó una lección muy valiosa: a no emplear nunca 50 palabras cuando 4 son suficientes. De manera que cuando mis hijos quieren saber por qué, a veces les contesto, porque lo mando yo, o bien que ya tomé la decisión. Soy hijo de porque lo mando yo.